Muy buenos días para todos. Saludos a todos y todas. Mi nombre es Carlos Iván Cruz, líder de Administración de Riesgos. A nombre de la organización El Transporte Grupo ET y el programa CAS Cadenas de Suministro Seguras, es para mí un placer darle la bienvenida al webinar Importancia de los sistemas de gestión en la cadena de suministro. Tema que estaremos tratando y desarrollando en la mañana de hoy y por los próximos 60 minutos aproximadamente en este escenario. Damos la bienvenida y agradecemos su participación y esperamos que disfrute de esta actividad. En el espacio del chat a su mano derecha puede utilizarlo para comunicar sus preguntas que con gusto pues anotaremos y contestaremos al final de nuestra sección. En el día de hoy estaremos realizando este importante análisis, recomendaciones y buenas prácticas que consideramos de alta relevancia para todos los actores y asociados de negocio involucrados en la cadena de suministro. Esto debido a que los sistemas integrados de gestión es una herramienta fundamental para el mejoramiento continuo de los procesos en las áreas de nuestras organizaciones, sobre todo para alcanzar estándares de alta calidad, cumplimiento de requisitos y optimización de costos. Nuestro conferencista invitado es el doctor Carlos Alfonso Bochel Norman, gerente de CB Consultores Profesionales, quien es oficial de la Reserva Activa de la Policía Nacional Colombiana con más de 35 años de experiencia en proyectos de seguridad e investigaciones en los sectores público y privado. Profesional en Administración de Empresas y Criminalística, auditor internacional de certificación VAX, Risk Manager ISO 31000, sistemas de gestión de riesgos y seguridad, certificados en ISO 17024 como oficial de cumplimiento, es miembro del Comité Internacional Anticorrupción y Sobornos, OIAX, miembro del Comité Expertos por la Seguridad Empresarial, Dirección Investigación Criminal e Interpol DIGIN, Policía Nacional, entre otros. Doctor Carlos, es un gran gusto y placer tenerlo como panelista en el día de hoy. Gracias Carlos. Antes de iniciar esta intervención, realizaremos una descripción de los principales riesgos encontrados en nuestros estudios realizados a través de nuestra línea de servicio CAS, Gerencia de Riesgos, y que consideramos importante teniendo en cuenta el tema central de nuestro webinar. Permítame, ya voy a pasar a una presentación. Bueno, aquí queremos contextualizar los principales riesgos encontrados de acuerdo a los estudios y análisis que realizamos a través de CAS, Cadena de Suministro Seguro, y nuestro programa de administración de riesgos, enfocados principalmente al riesgo de sistemas integrados de gestión por las diferentes áreas a nivel general. En nuestra primera área, que es la estructura organizacional de las empresas, encontramos estos riesgos. La no comunicación y alineación de procesos en áreas o departamentos internos. Aquí hablamos de comunicación interna entre áreas comercial, operativo, de seguridad y de transporte. Sedes alternas donde no hay transversalidad y se pierde la conexión de las operaciones en las diferentes áreas y estructuras de la organización. Encontramos que hace falta seguimiento de ejecución a los procesos. Esto lo podemos realizar a través de planes de trabajo como simulacros y auditorías periódicas. Encontramos que tenemos procesos certificados, protocolos, pero en muchas oportunidades no hay un seguimiento a la ejecución de estos procesos. Encontramos falta de fortalecimiento de planes de continuidad de negocio. Recordemos que esta norma está parametrizada bajo la norma ISO 22301. Tenemos implementación parcial de sistemas CIPLAB, SARLAB, sistemas PES, Plan Estratégico de Seguridad Vial. No encontramos los sistemas totalmente implementados. Falta de gestión de riesgos
versus la dinámica de la operación logística. Encontramos que la dinámica de la logística cambia y asimismo tenemos que incluir gestión de riesgos en todo momento de acuerdo a esta dinámica de la operación logística día a día, de acuerdo pues a la operación y al tipo de mercancías movilizadas. Riesgos en selección de recursos. ¿Qué encontramos acá? El no cumplimiento estricto de los procesos de selección de los asociados de negocio. Y estos asociados de negocio son empresas de transporte, propietarios, conductores y vehículos. Si bien encontramos protocolos y procesos, observamos que en muchas oportunidades no se da cumplimiento estricto a estos procesos de selección. Evaluaciones de desempeño y falta de confiabilidad del personal. Aquí hace falta reforzar esas evaluaciones de desempeño y tener márgenes de confidencialidad con el personal que incluimos en nuestras áreas. No identificación de cargos críticos. Es importante tener esta caracterización de cargos críticos dentro de nuestra organización. Y una alta rotación de personal. Para el área de trazabilidad y seguimiento, ¿qué riesgos hemos encontrado? Una falta de monitoreo y seguimiento integral a la carga. Cuando hablamos integral de la carga, apoyados de todas las herramientas como GPS, llamadas a los celulares, dispositivos de satelitales y acompañamientos perimetrales. Y los esquemas de seguridad en algunos casos son débiles para la protección de la carga, observando el riesgo asociado al nivel y a las características de las mercancías. Mercancías de alto riesgo, donde requieren unos esquemas de seguridad bastante fuertes, encontramos que no hay procesos ni acompañamientos adecuados para esta operación. Y algo muy importante, en gestión de pérdidas, encontramos la falta de generación de lecciones aprendidas basados en los eventos presentados. Y en eventos presentados hablamos de incidentes y accidentes. Esto nos permite generar modificación de las políticas internas y programas de formación a operadores, personal de apoyo y administrativo. Es importante que realicemos esta gestión de lecciones aprendidas y lo divulguemos a nuestro personal para que minimizar esas brechas o materialización de posibles riesgos que se nos pudieron ejecutar durante la operación logística y de transporte. Estos son los riesgos básicos que encontramos en nuestros estudios a nivel general. Para darle ya paso a nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Carlos Bochel. Por favor, quedamos a su disponibilidad, doctor Carlos. Bien, ¿me ayudas a habilitar, por favor, habilitar la cámara y habilitar la presentación? Buenos días Sí, para señor. todos. Un placer muy grande poderlo acompañar en esta mañana, al grupo OBT por la invitación y poder compartir con ustedes experiencias que realmente durante tanto tiempo pues uno va atesorando, sobre todo en estas tareas que tienen que ver con aspectos muy importantes. Carlos, ¿están viendo la presentación? Sí, señor, ya la estamos viendo. Hay una frase que sale de los escenarios, y es que una mejor seguridad impulsa el valor comercial. Y es un tema que muchas veces uno, cuando se sienta a hablar con la alta dirección en las empresas, siempre hablar del tema de seguridad como que se asociara a un tema de gasto. Pero la realidad es que a nosotros nos interesa trabajar algo, y es precisamente el cómo las empresas comienzan también a entender que es necesario comenzar a trabajar. Revisábamos en días anteriores con el grupo OBT
que hace 10 años, 15 años, el tema de la globalización pues llevó a una competitividad mucho más alta y que hoy en día no solamente se maneja o se evalúa a las empresas cómo se está trabajando los temas de seguridad, sino se está viendo en la cadena de suministro integral. Entonces ya el problema no nos queda solamente cómo vamos a trabajar nosotros hacia adentro, sino cómo nosotros somos también un componente importante en el desarrollo de las operaciones y de la seguridad que pueda presentar una cadena de suministro. Entonces, estos minutos que vamos aquí a sentarnos acá a departir, habla de conciencia, estado que en este momento el ser humano deberíamos nosotros realmente en los momentos en que vamos a tomar decisiones, saber exactamente por qué vamos a tomar una decisión. Ser realmente conocedor de que cuando usted toma una decisión correcta, pues muy seguramente el resultado también terminará siendo positivo y por el contrario, si la decisión que usted va a tomar es negativa, pues muy seguramente el resultado también estará afín. Pero muchas veces nosotros en ese afán de tratar de organizar, de mejorar, pues terminamos comprometiéndonos con muchas tareas, entre esos los sistemas de gestión. Y los últimos años hemos comenzado a integrar los sistemas de gestión. ¿Para qué? Para poderlos trabajar de una forma más unificada, que sea mucho más práctico el poderlo manejar. Pero ¿dónde ha quedado la debilidad? Que nos estamos llenando de tantos compromisos, nos estamos llenando de tantas tareas que muchas veces las descuidamos. Y ese sí es un problema. El problema muchas veces no es obtener una certificación, sino garantizar el mantenimiento de esas certificaciones, de esas adopciones voluntarias que nosotros estamos realizando, no solamente para el desarrollo de nuestras actividades, sino también para garantizar la seguridad de todos esos colaboradores, garantizar que en la infraestructura que nosotros estamos manejando también tengamos unos aspectos de robustez que nos hagan atractivos, no al delincuente, sino a las personas que realmente les interesan en este momento trabajar con nosotros. Y ni hablar de los asociados de negocio. Entonces, los asociados de negocio hoy en día con estos temas que se trabaja en operador económico autorizado, de los sistemas de prevención, sistemas de administración, sistemas de autocontrol, de lavado de activos y financiación del terrorismo, ahora que se nos vienen los programas integrados, los programas de transparencia y ética empresarial, se nos viene también, o mejor dicho, no nos viene, lo tenemos hace rato, que son, por ejemplo, los programas integrados de tratamiento de datos personales, así, digamos, a grosso modo, dentro de lo que puede pasar. Pero cuando nos vamos a la realidad, este tipo de situaciones son las que nosotros comenzamos a enfrentarnos. El creer que en este momento todo está funcionando. Usted llega a una organización y pregunta cómo va y la respuesta es vamos bien. ¿Y eso por qué nos ha ido bien? Porque no nos ha pasado nada. Chévere, perfecto. ¿Y cómo ha funcionado el sistema de gestión? ¿No? El sistema de gestión está funcionando al día. Y bueno, ¿y cómo saben ustedes que realmente está funcionando al día? Porque no ha pasado nada, Carlos. El hecho de que no pase nada no significa que los controles hayan sido eficaces y que realmente el sistema se haya mejorado. Hasta cuando nos pasa este tipo de tareas es cuando nosotros comenzamos a tener conciencia de lo que realmente tenemos que enfrentar. Mire lo que nos estaba comentando Carlos. Carlos, a grosso modo, nos estaba trayendo factores de riesgos que nosotros desarrollamos en nuestras tareas. Pero esos factores asociados a la amenaza y asociados al cómo desarrollarla, es decir, los eventos, ya la tarea comienza a cambiar. Y entonces uno, entre comillas, hace unas grandes, altas inversiones dentro de las compañías precisamente para poder trabajar esa parte de la prevención, porque nos dimos cuenta hace mucho rato que nosotros no podíamos seguir en la tarea
reactiva, lo que hablábamos hace muchos años, que era el famoso security, que era la seguridad dura, férrea, donde nosotros esperábamos a que se materializara un evento y comenzábamos a actuar, ¿no? Nos dimos cuenta que los sistemas de gestión traían unos beneficios muy importantes y era precisamente el comenzar a indicarnos qué podría llegar a pasar, ¿para qué? Para poder actuar. Y entonces, en ese tipo de tareas es importante y es vital, uno, el compromiso de la alta dirección. Siempre hemos hablado que la alta dirección delega la función y eso es válido. Al final, pues un gerente no va a estar pendiente si se hacen las auditorías, entre comillas, no se hacen las auditorías, que se cumplan los controles, entre otras, porque delega en otros cargos de la organización que ese tipo de tareas se pueda realizar. Pero lo que nos muestra realmente es que usted puede delegar la función, pero no puede delegar la responsabilidad. Entonces, cuando uno comienza a ver esos factores que ya se convirtieron fue en unos sistemas, ya no los podemos ver de una forma aislada y ya no solamente los vemos desde el punto de vista interno, sino hay que comenzar a verlos desde el punto de vista transnacional. Ya los temas de riesgos que impactan a las organizaciones no se quedan solamente acá. Hablar en este momento de la interacción de esas amenazas, de esos grupos que en este momento se preparan para poder desarrollar actividades ilícitas. Hoy en día no hablamos solamente de la injerencia que tiene el delincuente colombiano en otros países del mundo, sino también tenemos delincuentes de otros lados incorporados acá. Y esa gama de factores que nos llevan a la inestabilidad, creo que hay un micrófono abierto, por favor lo revisan. Entonces, esa gama de factores, porque seguimos teniendo unos problemas, factores externos como narcotráfico, la extorsión, secuestro, explotación ilícita de yacimientos mineros, contrabando, tráfico de armas, municiones, explosivos, tráfico de migrantes, delitos conexos que van de la mano con grupos armados organizados y que vienen desarrollando sistemas de amenazas persistentes dentro de la tarea que se están dando. Y cada vez uno siente que en este momento hay muchos frentes que podían estar afectando nuestras tareas. Y mire que para las empresas existen tres factores que reducen significativamente la capacidad para tomar decisiones. La número uno es el nivel superior de la dificultad que tiene la tarea. Y muchas veces nosotros comenzamos a hacer negocios, comenzamos a desarrollar operaciones y nosotros en este momento comenzamos a ver que hay situaciones que nos van colocando en aprietos. Y como que pareciera que si el nivel del riesgo, perdón, el nivel de la dificultad es más alta, pues nos obliga a nosotros a tener que tomar decisiones que tienen una mayor incidencia sobre este tipo de situaciones. Pero cuando somos conscientes, ¿no? Porque a veces tenemos que tomar decisiones y no lo hacemos, lo dejamos al azar a ver si puede llegar a pasar o no. Un segundo factor está en la mayor complejidad del conjunto de posibilidades de lo que yo pueda realizar. Carlos, en este momento yo necesito tener seguridad en mi cadena de suministro. Entonces, en este momento yo puedo tener OEA, el operador económico autorizado, o puedo tener VAX, o puedo tener ISO 28000. No, ¿sabe qué? Mejor tengamos las tres. Y entonces se sienta uno a ver, mire, usted tiene una cantidad de posibilidades, pero lo primero que uno hace es definir el alcance de lo que realmente uno quiere. Ese es uno de los grandes interrogantes cuando nosotros tenemos tantos elementos encima que sabemos muchas veces que no van a funcionar. Entonces, esa complejidad en ese conjunto de posibilidades también nos lleva a qué? A tomar o a no tomar decisiones que sean efectivas para nuestra organización. El tercer factor es que yo creo que es el mayor, se llama la incertidumbre.
esa incertidumbre del desconocer qué nos puede pasar, a qué nos podemos enfrentar. Y entonces, para este tipo de tareas, pues las organizaciones han trabajado durante muchos años, han trabajado tareas en aspectos de prevención y de control, especialmente en temas de seguridad física, ¿sí? Entonces, vemos muchas organizaciones que le dan un énfasis mucho más fuerte al tema de la seguridad física, pero descuidamos otros. Miren lo que nos estaban hablando ahorita. Dentro de esos factores que encontramos de los riesgos, el que una organización no tenga identificado un cargo crítico realmente puede ser de alto impacto en una materialización de un riesgo. Y peor si tenemos una identificación de cargos críticos inadecuada para el riesgo que realmente tiene la organización y el impacto que podría generar la materialización de un evento. Entonces, aquí comenzamos a ver que se trabajaba la seguridad humana. ¿Por qué? Porque realmente si hay un agente generador de riesgo más alto, es precisamente, por favor, revisan el micrófono. ¿Tú me puedes ayudar a ver si se puede cerrar el micrófono que está abierto? Hay un micrófono que está abierto, por favor, Ya, revísenlo, ¿sí? Gracias. por favor, cerrar Entonces, los micrófonos, ya los cerramos. entonces comenzamos a trabajar los temas de la seguridad humana. ¿Por qué? Porque el factor, perdón, el agente generador más importante que mayor incide en todos los aspectos de seguridad es el ser humano. Y entonces nosotros comenzamos a trabajar temas donde comenzamos a hacer debidas diligencias, comenzamos a trabajar en muchos aspectos. Las organizaciones tienen y le invierten muchos recursos a la parte del ingreso de las personas, pero cuando ya las personas están adentro, muchas veces nosotros, entre comillas, se las entregamos a las personas que están trabajando los procesos, quienes van a estar bajo su mando y su dirección, y se nos olvida que a ellos también hay que hacerle mantenimiento y no simplemente con una visita domiciliaria o no simplemente con los aspectos que tienen que ver con la búsqueda en una lista restrictiva. Las incidencias de esos actos internos que tienen precisamente los colaboradores también le pegan muy duro a una organización. Hablar precisamente de esas conspiraciones internas. Es que cuando uno comienza a hacer una investigación de un evento materializado, comienza a entender que muchas veces el problema no vino de afuera, sino es una combinación de los dos. Entonces, hoy, dentro de esos activos que nosotros manejamos en nuestra organización, está la seguridad de la información. Vital. Y muchas veces, y uno se detiene acá y le dice a las organizaciones, listo, tenemos en este momento un sistema robusto, los fireware que estamos manejando, estamos con un grupo pendiente de toda la tarea, y pareciera que como que todo está migrando al tema digital, al tema electrónico, pero se nos olvida que todavía nosotros seguimos manejando otro tipo de información y que no solamente se está manejando dentro de la organización, sino afuera, en los teléfonos móviles, estamos manejando nosotros información, tablet, en todo lo que ustedes están manejando, y realmente hablar de seguridad de información a veces se vuelve demasiado una tarea demasiado ambiciosa para poderlo hacer, pero por ahí tenemos que trabajar. Luego vienen los temas de apoyo a la parte de seguridad a través de la seguridad electrónica. Hablar en este momento que reemplaza la seguridad, no, pero ya no se puede dejar el tema de la seguridad humana, seguridad en los procesos, actividades sin el apoyo de la seguridad electrónica. Eso es vital. Hoy en día no tenemos ese problema que teníamos hace años, donde usted despachaba un vehículo con la carga más costosa y echémonos la bendición a ver que no le vaya a suceder nada. Esperemos a que no se le vaya a acabar la pila al celular y lo vamos a trabajar. No, hoy en día hay unos temas que realmente van de la mano con esas tareas. Actividades que muy seguramente por ahora no van a cambiar, no se van a reemplazar, pero la seguridad electrónica entra a jugar en un papel muy importante.
Que se habla de la seguridad industrial, que hoy en día lo conocemos como seguridad y salud en el trabajo. Mire lo que nos estaba contando Carlos con los temas de los programas de seguridad vial. Y nosotros, entre comillas, creemos que esto es solamente documentar. Es decir, cojamos, vamos a generar un manual, coloquemos los procedimientos, coloquemos unos formatos, vamos a dictar una charla y con eso nosotros estamos, entre comillas, cumpliendo con toda la tarea que estamos haciendo. Y no todas las veces nosotros podemos llegar a afirmar que ese tipo de situaciones es lo que nosotros estamos esperando. Hablar de los aspectos de la seguridad integral, estamos nosotros en este momento enfrascados hace muchos años. Y entonces venía el otro tema, bueno, pero ¿cómo lo vamos a garantizar? ¿Cómo vamos a llevar ese tipo de situaciones? Y entonces regreso a esa frase de que una mejor seguridad impulsa el valor comercial. Y miren que existen estudios científicos que realmente nos pueden llevar a una realidad. La Universidad de Stanford, a nombre del Instituto de Fabricación Pellet, Galay, Bat y Set, en el año 2006, hizo una investigación para establecer si la inversión en seguridad era realmente compensada con las situaciones de la empresa y que si realmente daba ventajas para poderlo realizar. Y los resultados fueron contundentes. Seguridad en los productos hablaba de una reducción del 38% de los hurtos y de las pérdidas que tenían las empresas. Hablar de la mejora de la gestión de inventarios que nos llevaba a un 14% de reducción de los excesos de existencia y un 12% de distribución que se hacía realmente puntual, como lo esperaba realmente el cliente. Una mejora en la visibilidad de la cadena logística, es decir, eso le daba más de un 50% al acceso que tenía la empresa para poder tener claro cómo funcionaba su cadena logística, y también eso terminaba redundando en un 30% en la puntualidad de la información que se podía manejar para poder cumplir con la promesa de valor que se tenía. También garantizaba una mejor velocidad, una reducción del 29% del periodo del tránsito que tenían nuestras mercancías, nuestros servicios, con unas reducciones del 28% en las interfaces que tenía del plazo de expedición de las órdenes versus el despacho que se estaba haciendo. Había también una mayor satisfacción del cliente. Hablaba que el cliente había reducido un 26% en esa incertidumbre que se tenía de que no se fueran a entregar realmente en este momento su producto o su servicio, pero lo más interesante también es que más del 25% de esos clientes decían que volverían a trabajar con esa organización que estaba generando este tipo de temas. Hablaba de las mejoras en los procesos. Sí, entonces, por ejemplo, uno podía detectar en este momento dentro de la actividad que uno estaba haciendo esas desviaciones que pudieran llevarnos a que en este momento pudiera estar fracasando los temas de prevención, pero nos ayudaba a detectarlo en tiempo real, en tiempo real. Esto también nos ayuda cuando nosotros tenemos operaciones de comercio internacional en un proceso de aduana mucho más eficiente. Un 49% de reducción en los retrasos de las cargas, un 48% de reducción en las inspecciones o en la parte intrusiva que tenían las autoridades con las operaciones que nosotros desarrollamos. Y hay algo muy importante que nos traía en este momento Carlos cuando comenzó su intervención y que también pareciera que se nos olvidó que no sufrimos los impactos que tuvimos con este tema del COVID, que tuvimos con estos temas de los paros, de los bloqueos de las vías y con todo lo que se nos ha presentado con esos paros ilegales que en este momento detienen partes de nuestra geografía, y es la capacidad de recuperación. Sí, entonces muchas veces las organizaciones han invertido muchos recursos en tener sistemas de gestión que no los están realmente llevando
¿A qué? A fructificar. Entonces, muchas veces uno se sienta con el empresario y el empresario dice, no, Carlos, eso es botadera de plata. Eso realmente no está generando. No, eso significa que algo está pasando al interior de la organización que no está permitiendo realmente desarrollar lo que nosotros como objetivos estratégicos habíamos planteado. No lo sé, los Por pájaros también. favor, revisen los micrófonos. ¿Volvieron a abrir los micrófonos? Agradecemos mantener cerrados los micrófonos, por favor. Ya vamos a terminar. Entonces, viene otro componente y entonces, como hablábamos al inicio de nuestra charla, ya la seguridad no es a nivel interno. Ya en este momento nosotros tenemos que comenzar a trabajar esto, la cadena de suministro. Nosotros ya no somos actores independientes. Muchos de esos asociados de negocio están pendientes de la tarea que nosotros desarrollamos y al mismo tiempo las partes interesadas también están pendientes de la tarea que nosotros vamos a desarrollar. Y entonces aquí estoy seguro que esto no es de enseñanza, es recordarles que en nuestras organizaciones nosotros por lo general trabajamos los ciclos del PHBA, la parte del planear, la parte del hacer, la parte del verificar y la parte del actuar. ¿Sí? Esas tareas que realmente nos ayudan a nosotros a hablar de sistema, es decir, un conjunto de actividades concatenadas que en este momento nos van a llevar una detrás de la otra. Entonces, imagínense si nosotros no planeamos adecuadamente, pues muy seguramente ya el hacer va a quedar comprometido y ni hablar que el verificar no nos va a servir y no vamos a poder actuar para mejorar. Esto va muy de la mano y es recordarles que es importante el rol del liderazgo y del compromiso gerencial. Hablaba hace un par de semanas con un grupo de alumnos en la universidad y le decía que hoy en día el rol de los líderes de los procesos, el rol que tienen en este momento esas personas que son directores, gerentes, no es solamente aplicar el conocimiento de su saber para la empresa, sino que hoy deben tener también otro tipo de estructuras blandas que se hacen necesario para poderlo manejar. Hoy en día no vemos cuando van a hacer una contratación que dejen de pedir dentro del perfil que sean personas conocedoras en los temas de sistemas de gestión, en un tema de sistemas de gestión BATS, que trabajen los temas de calidad, que trabajen los temas ambientales, que trabajen los temas de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que trabajen los temas que tienen que ver con el tema de soborno. Y que también en este momento tengan claro el rol que tienen desde el punto de vista de los sistemas de prevención. Y hablábamos en días pasados con la gente de OBT que hay una lucha allá afuera muchas veces cuando hablábamos de esa parte de las posibilidades, la complejidad que teníamos de las posibilidades. Y todavía hubo empresas que en este momento tratan de integrar un SARLAF, un CIPLAF con un sistema integrado. Eso nunca va a funcionar porque estructuralmente son totalmente distintos. Entonces, Carlos, se puede en este momento integrar, señores, revisen. Entonces, nos indican en este momento que hay que integrar porque es la forma más fácil de poder actuar. Y entonces uno ve todavía empresas que tratan a la brava de integrar un SARLAF, un CIPLAF con un sistema integrado de gestión. Eso no funciona. Porque, como les decía, estructuralmente son distintas. Pero Carlos, ¿lo puedo articular? Claro que lo puede articular. Entonces hay que aprender porque una de las tareas que tenemos precisamente en la continuidad de los controles en los sistemas integrados es que aprendimos a integrar, pero no aprendimos a articular. Esa es una palabra clave, articulación.
Y entonces nos dedicamos muchas veces a trabajar los temas de calidad porque es el que yo conozco. Otros se dedican a trabajar el tema de seguridad porque eso es lo que ellos conocen. Otros se dedican a trabajar el medio ambiente y cuando se habla de integración no es solamente fusionarlo y dejarlo en un solo manual, tener una sola política, sino también hay que saber cómo poderla aplicar dentro de la tarea que estamos desarrollando. Y entonces viene el segundo elemento importante a tener en cuenta para el desarrollo de los sistemas de gestión. Y es que precisamente nosotros montamos el sistema de gestión y nos dedicamos a administrar. Y entonces uno escucha administrador de riesgos. Entonces ya uno sabe que el administrador de riesgos en la parte estratégica solamente le enfoca un 10%. Que está uno hablando que en la gestión de los servicios y las actividades de la organización le dedica el 30% y que el 60% restante se lo dedica a las tareas administrativas, es decir, a estar llenando formatos, a estar corriendo para llenar o tener listos los documentos que hay que enviar, que hay que cumplir con X, o sea, ese es el administrador. Los encargados de los sistemas de gestión se volvieron administradores y les recuerdo que gestión tiene un talante totalmente distinto. La gestión tiene que enfocarse estratégicamente y permanentemente con un porcentaje mucho más alto, un 20%. ¿Eso qué significa? Que la información que me está retornando precisamente mi actividad debe servirme para poderla poner en práctica en actividades que tienen que ser para mejorar. Pero esto no puede quedar en que se quedó en un formato o se quedó en un procedimiento que por allá lo vamos a revisar cada 30 días antes de que hay que volver a recertificar y la tarea no está funcionando. O a ese encargado del sistema de gestión que se desgasta pendiente detrás de todo el mundo pidiendo prácticamente que auxilio para que la gente haga sus cosas y no lo hace. Entonces, aquí hay una tarea muy importante, la alta dirección, en la parte estratégica para garantizar que ese sistema siga funcionando. ¿Esto a qué nos lleva? A que hay que hacer gestión muchísimo más alto. Mire que el administrador maneja un 30, nosotros en la gestión manejamos un 60, es decir, mucho más que la mitad de lo que realmente uno debería trabajar. ¿Qué significa? Que tenemos que estar activos, tenemos que estar revisando, tenemos que estar haciendo valoración del riesgo. Carlos nos estaba recordando que nosotros no hacemos gestión de riesgo. Es que es tan fácil de identificarlo, donde usted llega y le pregunta a la empresa, muéstreme su gestión de riesgos y sacan la matriz. Y puede ser que en la matriz digan cuándo fue el último riesgo, ¿no? El último riesgo que lo revisamos fue la semana pasada. Bueno, ¿y qué pasó? No pasó nada. Bueno, mire, aquí tengo el informe. Y usted llega y le dice, présteme la matriz, perdón, muéstreme la identificación de los cargos críticos. Y la identificación de los cargos críticos es la misma cuando usted montó la empresa o cuando usted se decidió a tener un sistema de gestión. Y si usted le pide en este momento que le entregue una identificación de criticidad de sus asociados de negocio, también está desde hace rato. Y eso no es solamente para el sistema de gestión, para los temas de lavado de activos, para los temas de corrupción y de soborno, para los temas que tienen que ver con tratamiento de datos, que son temas normativos y regulatorios, deberían estar al día. Y las empresas no lo tienen al día por falta de gestión. Y la gestión no es solamente, ahí le mandé el correo, la gestión es precisamente en garantizar que lo que usted necesita, la persona que lo está realmente o que es el responsable, lo ejecute, lo haga. Y si no lo hace, hay que tomar medidas. Pero no puede pasar que cuando usted llegue a investigar un evento, pues la sorpresa mayúscula es, oiga, pero venga, esto venía sucediendo hace rato. ¿Y qué hizo la? No, sí, don Carlos, es que estábamos esperando hacer la próxima reunión del Comité de Gestión de Riesgos para ver qué decisiones. Hay cosas que hay que gestionar inmediatamente. No puede pasarnos que los eventos que tal vez no nos suceden a nosotros, pero que en nuestro entorno se da, pues realmente para nosotros nos sirvan como señales de alerta de que algo puede llegar a suceder.
Y entonces, aquí les recuerdo que realmente este es un tema, los sistemas de gestión tienen que ser dinámicos, tienen que ser vivos, vivos. No puede quedarse en una estructura cosmética de montarla en una página web donde yo le coloco mi política y mis objetivos si al final no lo estoy desarrollando. Las tareas administrativas en una gestión deben ser mínimas. ¿Y por qué deben ser mínimas? Porque si yo hago gestión, no hay problema en retrasarme en actividades administrativas. Por el contrario, esas actividades administrativas son las que me van a permitir mantener al día todas las tareas que en este momento nosotros tenemos. Ahora, no olvidemos que todo esto trabaja con base en los riesgos. Esas actividades que pueden de una u otra forma impedir que nosotros cumplamos nuestros objetivos, pueden cambiar nuestros objetivos. Puede que lo cambien desde el punto de vista positivo como una oportunidad o puede que sea una amenaza y que realmente pueda tener un impacto negativo dentro de la organización. Pero muchas veces ni lo sabemos. Muchas veces cuando nos hablan a nosotros y por qué tomo esa decisión, pues la decisión se tomó porque es que Carlos así ha funcionado toda la vida. Y entonces tenemos sistemas de gestión y ese es otro punto. Tenemos sistemas de gestión que no nos sirven como herramientas, no nos sirven, no las tenemos en cuenta, nunca cogemos nunca cogemos una matriz, nunca hacemos el ejercicio de la actualización de los riesgos, nunca revisamos la eficacia de los controles. Entonces, pues, por eso termina siendo cosmético, quedó allá colocado en un anaquel, pero en la práctica no nos está sirviendo. Y cuando nosotros estamos hablando de gerencias, para nosotros debe ser también un sistema motivante en la forma como nosotros debemos precisamente desarrollar nuestras actividades. Y esto es importante, establecer los alcances de lo que yo voy a trabajar en mis sistemas integrados de gestión, tener claro dónde comienzo y dónde termino, y no terminar haciendo tareas que no tienen nada que ver con esto, dedicándole esfuerzos a otras cosas y lo que realmente le da valor a mi empresa, lo tengo olvidado. No tenemos criterios claros porque hemos fusilado de otros lados, hemos traído elementos de otros lados, porque en este momento lo importante, Carlos, es tener un manual y tener unos procedimientos. Y estamos perdiendo la valiosa oportunidad de conocer perfectamente nuestro negocio, de conocer perfectamente nuestra cadena de suministros, donde realmente cuando estamos tomando decisiones lo hacemos con conocimiento. No, tenemos un sistema de gestión que por allá lo traen de otra empresa, lo copiaron porque hay que cumplirle al auditor, hay que cumplirle a otro. Pues lógico, eso nunca nos va a servir, nunca va realmente a garantizarnos. Y aquí hay un tema bien importante y es también la influencia que tienen las personas que manejan los sistemas de gestión. Entonces, muchas veces lo que les digo, yo manejo este sistema, este es mi fuerte, y por ahí se enfocan. Venga, pero es que esto es un sistema integrado. Ah, Carlos, lo que pasa es que yo soy un experto en calidad, entonces la calidad lo vale todo, ¿sí? Pero la seguridad también, usted no puede ofrecer calidad si no tenemos seguridad. Entonces, esto también hay que llevarlo a las áreas de talento humano, a tener en cuenta que si a una persona le falta la competencia para trabajar integralmente un sistema de gestión, hay que acompañarlo, hay que fortalecerlo. Y la otra tarea, que es la del control, que es la de la alta dirección, cuando nosotros estamos haciendo las revisiones, pues debe también lanzar las alertas para decir, venga, no es solamente entrégueme un informe donde me diga cuál es el resultado del cumplimiento y de la eficacia del sistema, si también tuvieron que tomar acciones y cómo las desarrollaron, sino también evaluar. Y eso debe ser consciente cuando uno se va a sentar a evaluar, que sea correcto lo que uno va a hacer. No olviden, señores, que dentro de la tarea que nosotros vamos a desarrollar en esos sistemas integrados, en nuestro negocio hay que seguir trabajando los temas de seguridad de los asociados de ese negocio.
Hoy, con todos los problemas que tenemos de corrupción, con los temas que tenemos de soborno, porque eso no es solamente a nivel público, allá mediáticamente es donde nosotros nos damos cuenta, pero les puedo asegurar que en el sector privado, muchas veces en este momento, el tema de la corrupción y el soborno puede llegar a índices mucho más altos. Y lo que pasa es que eso no se le da prensa. A eso no le llegan las personas para armar el escándalo. Y que para el sector público poder hacer algo, aquí tiene que haber un privado que esté involucrado. Y esto nos lleva a nosotros a redoblar esfuerzos. No podemos seguir creyendo que hacer una debida diligencia es pedir 3 papeles para guardarlos en una carpeta y solamente ir a mirar una lista de chequeo en unas bases de datos que ni siquiera estamos mirando las bases de datos correctas y ni siquiera nos estamos dando cuenta si las bases están activas. Y nosotros solamente nos vamos al resultado que dice no tiene nada. Y ya, listo, con eso termino. Escucha uno todavía en los temas de las visitas de asociados de negocios que llegamos a llenar formatos. Y entonces la circular 06 del 2016 de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, que nos habla de los requisitos para los asociados de negocios, operador económico autorizado, nos habla de establecer la eficacia de lo que tienen las empresas. Y no hay criterios, hay un formato. Dice, sí, sí, le coloco un chulo, le coloco una X. Pero la realidad es que las personas que están haciendo ese tipo de evaluaciones son las competentes. Ah, no, Carlos, hay que cumplir con el requisito. Ah, bueno. Entonces, cuando se materialice un evento, ya saben por qué se da. Porque precisamente esa laxitud que tenemos nosotros ante las situaciones, porque hay que salir por lo más fácil, no nos vamos a enredar la vida. Entonces, ¿para qué nos comprometemos? Siempre le he dicho a las empresas, Carlos, que vamos a botarle toda la herramienta al tema del operador económico autorizado. Y después llegan 2 años y a los 2 años va uno a mirar y qué pasó, cómo cambió la empresa. No cambió, sigue igual. Entonces, venga, ¿para qué metieron esto acá? ¿O por qué lo están haciendo? Y por el contrario, uno está viendo que van retrocediendo. Hay que recordar que tenemos que garantizar la seguridad en las unidades de carga y de transporte. Puede ser que yo no soy transportador, puede ser que en este momento yo soy el dueño de la carga, yo presto la seguridad, yo presto la aduana, yo presto en este momento el servicio del hotel donde se queda el conductor, el restaurante, o en este momento yo soy el que vendo los uniformes, o en este momento yo soy el tema de la autoridad que puede estar ejerciendo control. Cada vez que se materializa un evento, a todos nos golpea, a todos, a todos. A unos con mayor intensidad en algunos criterios que son distintos de los otros, pero a todos nos afecta. Y muchas veces, yo me acuerdo hace muchos años, que las empresas se alegraban porque a la competencia les pasaba algo. Y yo les decía, oiga, ¿y ustedes de qué se alegran? Yo estaría más preocupado, porque si ya le pegaron a su competencia, significa que el próximo si esa gente no se organiza, y si no se organiza, los van a seguir golpeando. Pero muy seguramente, si ellos comienzan a organizarse, los atractivos vamos a ser nosotros. Entonces, ya en este cuento no es simplemente de trabajar de forma aislada. Muchas veces nos han llevado a tener que trabajar de forma integral, también hasta con la competencia, porque todo lo que le pase al sector de una u otra forma termina implicándonos directamente. Seguridad en los procesos del manejo de la carga. No podemos seguir pensando que es solamente cómo cargan el contenedor o la unidad, cómo le colocan los mecanismos de cierre, pues le colocan los sellos y para de contar. Esto arranca desde el mismo momento en que se hace la solicitud de un pedido, en el alistamiento, en la forma que nosotros vamos a desarrollar las actividades. Hablar del proceso no es solamente lo que yo tengo como empresa, significa todos los otros procesos que se involucran dentro de la parte actual. Yo debo tener la capacidad que a partir de mi sistema pueda darle una respuesta a ese cliente que está esperando que en este momento nosotros nos integremos para poder trabajar. Hágase una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron un comité para gestionar los riesgos con todos sus asociados de negocio de su cadena de suministros? ¿Cuándo fue la última vez? Son muy pocas las empresas que sientan a todos los actores, los sientan en una sola mesa, vamos a revisar nuestra operación,
vamos a mirar en este momento fortalezas, debilidades, ¿qué podemos nosotros en este momento mejorar? Son muy pocas. Cada uno lo hace independiente y lo hace a su riesgo, pero no al riesgo de la cadena de suministro. También nos habla de la seguridad de procesos relacionados con el personal. Esto ya lo hemos hablado, pero recalco que en estos escenarios el factor diferenciador es ese, las personas, y a ese es al que hay que prestarle mucha atención. Seguridad física y controles de acceso. Entonces, muchas veces nosotros nos excedemos en temas de control sin darnos cuenta que realmente hay tareas que hay que prestarle mucha atención. El concepto de la seguridad hoy en día no puede perderse. Hablar que en este momento asegurar es asegurar desde el punto de vista integral y que muchas veces esa seguridad física no se quedó en la parte principal, sino hay que llevarla a otros lugares donde yo desarrollo mi operación. Es que uno llega a una empresa y la parte principal, esa vaina funciona como un relojito, pero usted llega a una sucursal o usted llega a una extensión como puede ser un parqueadero que usted utiliza o puede ser un lugar donde usted en este momento hace un traslado y en este momento le entrega a un tercero esa responsabilidad y usted no lo valida, está en riesgo, está desde el punto de vista en una debilidad muy alta que si la amenaza la conoce, automáticamente le va a materializar el riesgo. Y ni hablar de la seguridad de la tecnología de la información. Entonces, tenemos que olvidarnos que solamente, se me perdió el celular. Y entonces, no, Carlos, eso no se preocupe que yo la información se la tengo montada. Venga, pero es que el celular tenía información de clientes, de empresa, ¿no? Sí, señor. ¿Y dónde está el oficial de privacidad de datos de la empresa? ¿Ya le informaron a la Superintendencia de Industria y Comercio? Y entonces, la superintendencia, ¿cómo así que a la Superintendencia de Industria y Comercio? Sí, claro, no es que se comprometieron las bases de datos que estaban en ese celular. Y por ley, artículo 26 del decreto 1377 del 2013, que reglamenta la ley 1181 del 2012, dice que cada vez que se ve comprometida la seguridad de las bases de datos, usted tiene que informarle inmediatamente al órgano rector, que en este caso es la Superintendencia de Sociedades, y que al mismo tiempo ese oficial de privacidad de datos debe informarle a quién, a las personas que en este momento le fueron pues expuesta la seguridad de sus bases de datos. Y eso no lo hacen las empresas. Y siempre estamos esperando que en cualquier momento se desarrollen situaciones mucho más difíciles. Recomendaciones. Cumplan con todos los compromisos establecidos en las políticas. Aquí hablamos de gestión y control en la seguridad. ¿Sí? Háganlo, cúmplanlo, no lo dejen simplemente en un tema marcado allá que se ve muy bonito, que muchas veces toca bájenla para poderla leer o esperar abro la página web, porque como no la practicamos, no la sabemos. Cuando usted lo practica perfectamente, usted sabe cómo poderla expresar. Comprensión del contexto en que se opera permanentemente. Hay que hacer gestión de riesgo, mínimo valoración de riesgo. Identifique el riesgo, analice el riesgo, evalúe el riesgo. Establezca en este momento cuáles son sus debilidades, su vulnerabilidad y en este caso, si hay que hacer tratamiento de los riesgos, hágalo. Pero hágalo. No lo deje simplemente en algo que podríamos tener. Comprensión y gestión de los procesos como sistema. Es decir, debo tener claro que en este momento el sistema es la herramienta que me ayuda a asegurar mis procesos. Pero si yo no conozco los procesos, ¿cómo los voy a asegurar? Esto es una tarea que aunque ustedes crean, usted va y mira lo que está en el papel y lo lleva a la realidad, muchas veces no es igual. Entonces, esto hay que tener realidad, hay que tener una comprensión permanente de cómo funciona su proceso. ¿Para qué? Para saber si realmente está involucrado en el sistema. Gestión de controles operacionales. Muy buena la estrategia, muy buena la tarea de la gestión, pero los controles están documentados, pero no los conocen, no se aplican, no se miden, no se mejoran.
Entonces, hay que tener en cuenta precisamente ese tema de la medición y algo muy importante, hay que prepararnos para responder a los eventos. No solamente con los planes de contingencia, sino también con los planes de emergencia y hay que llevar también a cabo los temas de qué, del manejo que tienen que ver con la parte de la continuidad del negocio. Cómo en este momento, ante una crisis, nosotros estamos preparados para poderlo hacer. Hace 2 años entramos en un tema de COVID, nos lo recordó estos temas de los cierres de las vías, de las situaciones de actos vandálicos y de terrorismo que hemos vivido en los últimos meses y eso nos recuerda que no solamente hay que prepararnos para el antes de, sino también hay que prepararnos para el después de. No olviden los elementos de prevención. Procedimientos, que normalmente lo mínimo nos habla de gestión de riesgos, asociados de negocios, seguridad no solamente en contenedor y en carga, seguridad en el sistema de gestión que usted esté trabajando, si es de salud, si es de medio ambiente, el que usted realmente trabaja de calidad, por ejemplo. Seguridad en la operación. Hay que aplicar los controles que realmente nosotros tenemos. No olviden que también desde el punto de vista de la parte de seguridad física, de los sistemas de información y especialmente los accesos, hay que prestarle una atención debida y ni hablar de los procesos que tienen que ver, los procedimientos que tienen que ver con el personal. Establezca y actualice las funciones y las responsabilidades. Establezca el nivel de esa autoridad, establezca cuál es el alcance que tienen las decisiones que tienen esas personas. Muy seguramente por ahí podemos encontrar que los sistemas de gestión no funcionan, es porque muchas veces nosotros no sabemos en este momento hacia dónde enfocarnos. Bien, hasta acá la parte de la intervención. No sé, Carlos, si hay preguntas que tengamos que... No, no tenemos en el chat ninguna. La presentación pues será enviada vía correo electrónico y la sesión será grabada y colgada en nuestro canal. No sé si alguno tenga 5 minuticos para alguna pregunta, quisiera participar. Uy, espero que haya sido claro. Creo que quedó totalmente claro el tema, la importancia que tiene la gestión de los sistemas integrados, apreciado doctor Carlos. Pues damos por terminado el webinar, agradeciendo de antemano su retroalimentación. Para nosotros, pues como lo indiqué inicialmente, es un placer tener esta actividad y que sea retroalimentada a todos nuestros clientes. Muchas gracias por su intervención, doctor Carlos. Dios los bendiga. Sigan cuidando, por favor. Feliz tarde. Gracias. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción Gracias. para todos. Muchas gracias, señores Carlos.